יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Buenas noches entonces a todos y bienvenidos a esta segunda parte que vamos a compartir de este tema que hemos denominado Cosmovisión Cristiana del Servicio. Partiendo de algunas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el sentido, cuál es el propósito que dan las Escrituras al servicio para que sea con fruto y trascendente? Hacíamos gran énfasis en la primera parte diciendo nuestra invitación a ir a la palabra de Dios para poder relacionarnos con la cosmovisión cristiana del servicio, a diferencia de una invitación que sea cosmovisión del servicio cristiano, donde, por supuesto, es un hecho el servicio cristiano, pero nosotros hemos querido dar el paso más adelante y poder al servicio ponerlo en el amparo, en la mirada, en la cosmovisión cristiana, y no que el servicio solamente esté restringido a un espacio como puede ser el cristiano o como pueden ser otras creencias u otros espacios a veces sociales. Consideramos desde la palabra de Dios que Dios a partir de Jesús, por eso la cosmovisión cristiana, a partir de Jesús, se presenta para la humanidad una cosmovisión aplicada a lo que es el servicio. Hemos tenido la primera parte donde hemos trabajado sobre 3 líneas. Si ustedes recuerdan, partimos de dónde venimos, dónde estábamos, para poder hablar de servicio. Mostrábamos en la palabra de Dios esta cosa paradojal, ¿no? De estar muertos en vida. Y cómo ese problema fue solucionado precisamente en la vida y en la entrega de Jesús como Salvador y a partir de su resurrección. El trabajo no termina en la cruz, el trabajo se realiza antes de la cruz, se consolida de manera dramática en la cruz, pero el gran trabajo, la gran posibilidad del trabajo hecho y del logro alcanzado está a partir de la resurrección de Jesús. Hemos visto en algún momento de este año cuando uno de estos 12 apóstoles llamado Judas decide traicionar a Jesús, es reemplazado por los 11 apóstoles y casi que la condición excluyente para reemplazar a Judas es que haya sido testigo junto con nosotros de la resurrección. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque el testimonio más importante para la cosmovisión cristiana es el testimonio de la resurrección. Nosotros estamos en diciembre del 2020, hoy día 28, hemos celebrado días atrás la Navidad, la Natividad, importantísimo. Es el advenimiento del Salvador hace más de 2000 años atrás. Es el nacimiento, el emergente por voluntad de Dios de la solución del problema que tenía el hombre, que estaba alejado de la relación con el Creador, y entonces ese nacimiento es un punto de inflexión. Ahora, ese nacimiento se va complementando e integrando con un ministerio, con un desarrollo ministerial que Jesús tenía, encargado por parte de Dios, que culminaba en la crucifixión, dado que la vida se resolvía con muerte para que esa muerte trayese de nuevo la vida en manifestación. Aprendimos en esa línea que después de Adán, la humanidad, todos los hombres y mujeres nacen muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque Adán instala un problema que necesita ser resuelto y es resuelto aproximadamente 5000 años después de que el problema se instala con la venida y el nacimiento de Jesús. Así que no podemos hablar de absolutamente nada, si nosotros no nos acercamos a la comprensión del problema espiritual, cómo fue resuelto por Jesús y cómo nosotros nos hacemos benefactores
de esa solución al recibir a Jesús en nuestra vida, como dice Romanos 10, aceptarlo a Jesús como Señor y creer que Dios lo levantó de los muertos. En esa resurrección, en esa instancia de aceptarlo a Jesús en nuestros corazones, dice la palabra de Dios que pasamos de muerte a vida. Ahí entonces, a partir de esa situación, emerge el llamamiento a servir, y ese llamamiento tiene algunos porqué, de naturaleza especialmente espiritual e inclusive humana, que ahora en la segunda parte vamos a profundizar ambos, en algunos para qué de naturaleza espiritual y humana. Esta fue la primera parte que compartimos con ustedes, y quizás la placa por excelencia de la primera parte fue esta, ¿no? A veces el lenguaje gráfico tiene la capacidad de expresar lo que palabras no pueden expresar, ¿no? Decíamos que este problema fue solucionado por parte de Dios en Cristo Jesús. Y dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, claro. Recuerden que cuando hablamos de pecado hablamos de esa dimensión de no dar en el centro, ¿no? Porque a veces lo ponemos el pecado en una categoría donde, claro, son todos pecadores menos yo. Porque lo ponemos en una categoría que es casi una categoría inalcanzable, por lo tanto a mí no me toca, cuando así como la muerte hace a la vida, el pecado hace a la vida. El tema es que para ambas situaciones, para la muerte y para el pecado, Dios encontró la solución en Cristo Jesús. Para eso vino especialmente Cristo Jesús. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Claro, con el pecado del hombre original llamado Adán, la muerte pasó a todos los hombres. Pero la dádiva, el don, el regalo inmerecido de Dios, la gracia de Dios, dice acá, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. No hay solución fuera de Cristo Jesús, dado que Él en este símbolo de cruz entregó su vida para redimirnos de la muerte. Así que acá tenemos este hombrecito en ese lado donde está parado con las manos en la cintura, sin mucho saber qué hacer, porque aunque vivo está muerto espiritualmente, y muerto quiere decir no tiene la relación espiritual con Dios. Y piensen por un momento ustedes, si la vida solamente fuese lo efímero de la vida material, de la vida carnal, de la vida de 60, 70, 80 años, 120, si solamente la vida fuese eso, podríamos pensar en que Dios como creador, como artista, como diseñador, fue bastante limitado. Sin embargo, Dios como creador, como padre, como artista, es un Dios que pensó siempre la vida eterna para la humanidad. Por eso, cuando se genera el vacío en Adán, ese hueco espiritual, había alguien que tenía que venir a unir la muerte con la vida. Esa unión se dio en Cristo Jesús nuestro Señor. En ese espacio que se simboliza con la entrega de su vida, porque la muerte se solucionaba con muerte. Para que la humanidad recuperase la vida, tenía que estar dispuesto alguien a entregar su vida, a morir para solucionar la muerte. Del otro lado está la vida eterna. Por eso nosotros hablamos de cristiandad, no de cristianismo, de cristiandad como realidad interior donde ahí se elige, se decide, se piensa, se concibe la existencia. Es muy, de alguna manera, superficial, y vaya si lo es estéril, pensar una vida con un inicio y un fin tan finito. Dios es mucho más grande que la capacidad de los seres humanos de imaginar la vida, y Él imaginó una vida sin fin. Así lo imaginó para Adán y Eva, para la primera humanidad, pero esta primera humanidad no pudo contener en sí mismo esa realidad interior de compromiso, de relación con un creador que le había dado todo y que lo único que le dijo, mira, la única condición restrictiva es esta. Y el hombre, motivado por su autorrealización, por su ego, dijo, pero ¿y qué pasa si yo lo hago? Y esa fue, de alguna manera, el paso donde el hombre quiso ser Dios de sí mismo. Y este es un tema que todavía está presente en los seres humanos, cuando más de una vez queremos ser dioses de nosotros mismos. Eso se solucionó en Jesús, y hoy tenemos la posibilidad de empezar un camino, una realización, una vida
diferente. Voy a compartir con ustedes ahora la segunda parte, que la segunda parte tenía otras 3 líneas con 2 preguntas: ¿para qué servir? ¿Cómo servir? Y beneficios de servir. Siempre desde la cosmovisión cristiana del servicio. Y no me sobran palabras y énfasis para poder remarcar, por favor, y que en todos nosotros en nuestra escucha pueda llegar a lo profundo del corazón, que cuando desde este espacio, desde este lugar, desde la palabra de Dios que hace más de 40 años venimos profundizando, trabajando, conociendo, queremos levantar la bandera del servicio desde una cosmovisión cristiana, pero servicio que es aplicado para beneficio propio y para dignidad de Dios y beneficio inclusive de la humanidad en cualquier ámbito del quehacer social. Servicio no es solamente cuando de pronto Hugo le comparte a Ricardo acerca de estos temas de la palabra de Dios y está sirviendo en un ámbito cristiano porque le está compartiendo la palabra de Dios, o a Silvia, o cada uno de ustedes, cuando me imagino Moni Fronti le habló a Analía, su prima en Estados Unidos, o ustedes se fueron compartiendo y por eso estamos todos juntos acá en este espacio. Eso es servicio cristiano, compartir la palabra de Dios a otros, aquello que uno ama y sabe lo que produce, compartirlo con otros. Cuando enseñamos principios de oración, cuando enseñamos y compartimos con las personas que Dios está, más allá de que haya cosas que parecen no tener sentido, Dios está, de que Dios nunca llega tarde. No va a llegar temprano, pero nunca llega tarde. Cuando estamos transmitiendo esa palabra, ese mensaje de esperanza, de consolación, de dirección, de aliento, ni hablar en momentos como los que hemos pasado en este tiempo, eso es un servicio cristiano desde una cosmovisión cristiana. Pero queremos enfatizar en la primera parte y en esta segunda parte que el servicio desde nuestra mirada es un servicio que se da en aquella persona que te está cargando nafta en una estación, que te atiende en un mostrador de venta, aquella persona que está haciendo una tarea en la casa, aquella persona que tiene una responsabilidad en una empresa y lidera un equipo, aquella persona que está gobernando, aquella persona que está legislando, que imparte justicia, aquella persona que está en un quirófano en este momento, aquella persona que está limpiando una calle, aquella persona que está entregándote una boleta de una compra, sirviéndote un plato de comida. Todas aquellas cosas que hacen a la socialización donde alguien le brinda algo a alguien. Esa es nuestra propuesta. Que el impacto de la cosmovisión cristiana sea en el servicio donde sea que vos te encuentres. Ni te cuento cuando estamos hablando de educación, donde se pueda visualizar lo que somos y hacemos en educación desde el servicio. Dicho estas 3 líneas, voy a comenzar con ustedes el para qué servir. Y por supuesto que podríamos pasar horas y horas y horas solamente hablando de estos aspectos, estas líneas. Pero he elegido una síntesis para compartir con ustedes en esta última reunión general del año. Y si Dios quiere y por la gracia de Dios, quizás tengamos la oportunidad de profundizar algunos otros aspectos cuando nos encontremos en nuestra convivencia 2021, allá por abril en Córdoba, que podamos compartir momentos, espacios, cenas, almuerzos, desayunos, caminatas, para compartir estas pequeñas gemas de la palabra de Dios que hacen llegar al corazón mismo de Dios. Lo primero que quiero decirles a ustedes es que ¿para qué servir? Para no perdernos la oportunidad en vida de vivir la experiencia paradojal del servicio. ¿Qué es esto de la experiencia paradojal del servicio? En la vida hay muchas paradojas que muchas veces queremos resolver y no hay que resolverlas, hay que vivirlas. Y una de las paradojas que hay que vivirlas es la paradoja del servicio. Y claro, siempre se las vamos a presentar desde la cosmovisión cristiana del servicio. La primera característica paradojal del servicio la muestra el mismo Señor Jesús cuando Él mismo dice de sí mismo, se relaciona con Él mismo en tercera persona, está hablando del Hijo del Hombre, que es Él. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Dice en Marcos 10:45. Esta es una de las primeras cosas paradojales del servicio. Esta paradoja de que cuando todos los seres humanos nos sentimos más gratificados, buscamos, nos interesa, desde cosas menores
hasta cosas mayores, ser servidos. Una primera cosa que quiero compartir con ustedes es la paradoja de esta cosmovisión cristiana del servicio, que es que la clave no está en ser servido, sino servir. ¿Para qué servir? Para vivir la experiencia que vivió el propio Señor Jesús, que no vino a ser servido, sino para servir. Piensen por un momento cuando ustedes van a comprar una ropa, van a comprar un regalo, van a comer, van a un negocio. La actitud inherente a aquel que va a buscar un servicio es ser servido. No encaja en la cabeza de nadie que cuando yo voy a buscar algo de ese tipo, sea yo el que tenga un acercamiento de no ser servido, sino de servir. Pero ¿cómo, Alejandro, si vos vas a cargar nafta, cómo vas a ir vos a ser, de alguna manera, el que sirve si el que te está sirviendo es el otro? Sí, claro, claro. El otro también tiene una tarea de servir. Pero yo puedo ir vocacionalmente, actitudinalmente, desde la vocación, desde esta cosmovisión cristiana del servicio, donde yo no voy a ser servido, voy a servir. Y quizás de ahí se pueden desprender gestos, se pueden desprender actitudes de gratitud, se pueden desprender cosas tan diferentes que a veces hacemos cuando venimos desde el genoma del ser servido. Habrán escuchado muchas veces ustedes cuando dice, yo pagué, como pagué, entonces me corresponde esto o quiero aquello. Entonces, la primera cosa que quiero compartir con ustedes del para qué servir, para poder latir en el mismo sentir de cómo Jesús vivió la paradoja del servicio. Vino a servir, no a ser servido. ¿Qué significa para servir y no ser servido? Bueno, muchas cosas. Yo voy a compartir algunas cosas. Vino, dijo Jesús, para servir. ¿Qué es esto de para servir? Cuando hablamos de servir, hablamos de dar. Entonces es para dar, es para brindar, es para vivir en la oferta, es para colaborar, para anticipar, para asistir, para beneficiar, para ayudar. Todo esto y mucho más, sin esperar nada a cambio. Una de las cosas que le permitió a Jesús ser Jesús es que como Él vino a servir y no a ser servido, Él vino a dar, a brindar, a vivir en la oferta, a colaborar, a cuidar, a anticipar, a asistir, a beneficiar, a ayudar, todo esto y mucho más, sin jamás esperar nada a cambio. ¿Para qué servir? Podríamos decir, en una síntesis, para dar y encontrar en el dar, sin esperar nada a cambio, la plenitud de la existencia. Todo esto podía tener una palabra que se haga cargo. Dar, brindar, vivir en la oferta, cuidar, colaborar, anticipar, asistir, beneficiar, ayudar, todo esto y mucho más, sin esperar nada a cambio, significa, en otras palabras, una sola palabra, que es amar. ¿Para qué servir? Para vivir la paradoja del dar sin esperar nada a cambio, porque estamos para servir, no para ser servidos, diría el Señor. Y eso significa la expresión de amar. Pero Alejandro, esto de amar no está dejado para espacios donde el amar tiene sentido. Bueno, esa es una interpretación que nosotros desafiamos. El amar no está solamente el dar, el brindar, el vivir en la oferta, el cuidar, el anticipar, el asistir, el beneficiar, el ayudar, todo esto y mucho más. No está solamente para ámbitos donde parece que eso es solamente para ese ámbito, ya sea espiritual, religioso, social, de salud. Servir es vivir. Y si servir es vivir, nosotros vivimos en esta paradoja de que estamos para servir como sinónimo de dar y amar y no para ser servidos. Entonces, ¿para qué servir? Para experimentar en vida la gran paradoja del servicio desde la cosmovisión cristiana. Para experimentar en vida esa paradoja que encarnó Jesús. Y no por nada Jesús termina diciendo en sus enseñanzas, y el apóstol Pablo, el hombre quizás más tremendo que hubo después de Jesús, el hombre más importante que capturó el corazón, que capturó el sentir de Jesús, y él, recordando palabras tan sensibles de Jesús, dice:
El apóstol Pablo recordando las palabras del Señor Jesús. ¿Cuáles, Pablo? ¿Cuáles? Hay más dicha en dar que en recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Muchas veces he escuchado algunas líneas de pensamiento que dicen que dar es igual a recibir. Vos das y vas a recibir. Es cierto, es casi la ley de la cosecha. Cosechamos lo que sembramos, pero quiero contarte algo. Jesús en su cosmovisión del servicio fue mucho más allá. Él no planteó que dar es igual a recibir. Nunca Jesús planteó el servicio como una transacción. Jesús siempre planteó el servicio como una paradoja, donde estamos para servir, no para ser servidos, donde ese servir es sinónimo de dar y amar, y ese dar siempre, siempre es más bienaventurado que recibir. Jesús levantó la vara y nos invita a nosotros a vivir la experiencia del servicio como aquel dar motivado por el amor, esa gran paradoja que siempre, siempre va a ser más bienaventurado que recibir. La segunda pregunta es, ¿cómo servir? Y acá podríamos pasar otra cantidad de horas respecto a los cómo. He elegido tres para cerrar este año 2020 y prepararnos para un 2021 que va a requerir un servicio paradojal, un servicio donde estemos para servir y no para ser servidos, donde sea que te encuentres, en tu trabajo, en tu familia, en tu empresa, siendo empresario, siendo empleado, siendo responsable de alguna cuestión, educando, donde sea que nos encontremos. Va a ser un año muy importante para poder vivir en la paradoja del servicio desde la cosmovisión cristiana. Vivamos dando y motivados por amor, no esperando recibir nada a cambio, dispuestos a servir, no a ser servidos, porque más bienaventurada es dar que recibir. Y he elegido tres de estos cómo. El primero, ya lo vimos en la primera parte y necesito enfatizarlo, porque esta es una de las cosas que hace que nosotros podamos mantener el norte de estar para servir y no ser servidos, de poder dar más allá de la respuesta humana, de dar cuando no recibimos no solo nada a cambio, sino que muchas veces podemos tener alguna sensación, solamente sensación, que ha sido en vano, y vamos a ver que nunca es en vano. ¿Y cuál es esto? Nunca pierdan de vista, les pido de corazón, por favor, nunca pierdan de vista que todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor, como para el Señor, no para los hombres. Mire, tengo un profundo aprecio y un gran amor por cada uno de ustedes terminando este año. Estoy profundamente agradecido por cada uno de ustedes que han tenido el corazón, que han tenido la humildad, que han estado domingo tras domingo, los primeros tiempos, después los lunes, en sus grupos de comunión, que hemos consolidado esta comunidad de fe y de práctica, como hablábamos con Roger cuando nos hablaba de lo importante de empezar a ver este espacio como una comunidad de creencia activa, de fe y de práctica. Estoy muy agradecido por cada uno de ustedes. Ahora, es importante que ustedes sepan que cada momento que nos reunimos y cada vez que lo hacemos de corazón para el Señor. No para los hombres, no para los seres humanos, no para las mujeres. Estamos muy agradecidos y damos gracias a Dios por el otro, pero el otro no es mi motivación. La motivación ha sido, es y será hacer las cosas para aquel que entregó su vida por nosotros y para nosotros. Aquel que vivió la paradoja del servicio y nos dejó huella en la cual mirar. Entonces, cada vez que se levanten a la mañana y puedan vivir en esta paradoja del servicio, les pido, piensen en un cómo que tenga claro para quién hacen lo que hacen. Desde una cosa menor hasta una cosa mayor. Lo segundo, importantísimo en estos tres cómo que quiero compartir, hacerlo motivados por amor. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:13, sírvanse unos a otros con amor. No hay motivación más sustentable, más genuina, más pura, más productiva que el amor como elección de esa energía espiritual que me mueve y me conmueve independientemente de lo que cualquier otra cosa pueda hacer. Aprendimos en este año
que cuando nosotros empezamos a acercarnos a Dios y aceptamos a Jesús, aquel que dio su vida por y para nosotros, en el momento que nosotros aceptamos a Jesús en el corazón, como lo han hecho ustedes o lo pueden hacer en este momento, simplemente en la intimidad y en el silencio de su corazón, o cuando termine esta reunión y ustedes se vayan a un rincón, se vayan a caminar, se vayan a su habitación, se vayan al baño, se vayan a la cocina, y estén en momento de intimidad y puedan decirle a Jesús, gracias, simplemente gracias por todo lo que estoy aprendiendo y hiciste por mi vida. Te tenía de oídas, como dice en algún momento la palabra de Dios, teníamos algo de oídas de un tal Jesús, pero ahora te puedo conocer, puedo hablarte, puedo recibirte en mi corazón. En ese momento, dice la palabra de Dios, y se los he dicho en ese momento y se los vuelvo a repetir ahora, no me pregunten cómo, porque no lo sé. Es como esta luz que estamos mirando acá. Yo disfruto de esta luz, aprieto el botón, se enciende la luz, no me pregunten cómo llega esta electricidad acá. El mundo espiritual también tiene algo de eso. No sabemos cómo, pero sabemos que, porque lo dice la palabra de Dios y lo promete, que en ese momento Dios derrama el amor de Dios en el corazón de esa persona. Y el amor de Dios es de naturaleza espiritual, no humana. Y Dios nos dice que amemos con el amor que Él ha derramado en sus corazones. Claro, cuando nosotros servimos con amor, no necesitamos recibir nada a cambio, porque el que va a recompensarnos va a ser el propio Señor. Entonces, lo primero, hacerlo como para el Señor, no para los hombres. Segundo, motivados por amor. Y acá quiero compartir algo que es, a mí, parecer una exquisitez de la palabra de Dios. Quiero compartir 2 versículos, dado que servir es dar, de lo que Dios nos dice en su palabra en la epístola de Corintios, Pablo escribiéndole a los corintios, por eso se llama Corintios, de la ciudad de Corinto, y les dice, muchachos, chicas, cuando ustedes den, tengan presente esto, por favor. Tengan presente esto. Y esto es lo que quiero rescatar como principio. De estos 2 versículos hay un contexto que podíamos trabajarlo en otro momento, pero quiero rescatar el principio de dar. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Pero esto digo, dice el apóstol Pablo reunido ahí con las personas de Corinto. En un momento hablando del dar les dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. En otras palabras, si yo siembro poca semilla porque quiero guardarme la semilla, voy a cosechar en relación directa con la semilla que sembré. Es como si nosotros estuviésemos esta noche acá y yo entonces le digo algo así como, bueno, voy a sembrar 1 o 2 semillas, voy a cosechar en relación a lo sembrado. Cuando trabajamos con la gente, cuando atendemos a nuestros clientes, cuando podemos llevar adelante procesos de educación, el que siembra escasamente también cosechará escasamente. Ahora, atentos, en el contexto del dar, que es sinónimo de servicio, el que siembra generosamente, generosamente también llegará. Esto es bastante lógico en principios de siembra y cosecha. Entonces acá viene la conclusión de Pablo que dice, cada uno dé, primero y principal, como decía en Colosenses 3:23, de corazón, cada uno dé como lo propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios espera, mujeres y hombres, que cuando sirvamos, que lo hagamos para el Señor, no para los hombres. Por supuesto que yo siempre voy a estar atento a cómo recibe la persona el servicio que yo brindo desde esa cosmovisión cristiana. Pero no estoy esperando ni la palmada en la espalda, ni la gran palabra de reconocimiento. Si está, siempre lo voy a reconocer, porque eso es parte del amor con el otro. Cuando una persona te dice gracias, es correspondido ese agradecimiento con un gesto, pero no hacemos por eso. Lo hacemos con amor y aparte, la palabra de Dios nos dice, cuando den, cuando sirvan al Señor y con amor, no lo hagan con tristeza, ni por necesidad. No lo hagan por obligación. No estén acá porque tienen que estar. No hagan aquello porque lo tienen que hacer. Porque Dios ama al dador alegre. Entonces, 3 comos que he elegido esta noche, después de haber visto el para qué, este gran para qué, de no perdernos la experiencia de vivir la paradoja del servicio cristiano, según el ejemplo del Señor Jesús, en esta cosmovisión cristiana, el servicio en cualquier ámbito de nuestra vida. Un cómo que tiene que ver para el Señor con amor y hagámoslo con alegría de corazón, no con tristeza ni por necesidad. No servimos porque necesitamos servir,
mucho menos con tristeza, lo hacemos con alegría de corazón. Y para terminar, quiero compartir algunos beneficios de servir. El primer beneficio de servir tiene que ver con este tan choqueante, tan humano versículo que una vez más el apóstol Pablo le va a compartir a los creyentes en Corinto. Le dice, por tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor. Aquello que vos reconozcas que Dios puede estar pidiéndote en tu corazón, que lleves a cabo, donde vos te das cuenta que aquello que vos haces, Dios está con vos, porque en ese lugar Dios puede trabajar con vos. Como dice la palabra de Dios, somos colaboradores de Él en servicio. Por tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor. Atentos con esto, porque esto es lo increíble. Conscientes, no perdamos la conciencia de que nuestro trabajo, algunos textos leen, vuestro hacer en servicio, su hacer en servicio, que es en el Señor, no es en vano. Esa palabra vano es una palabra muy fuerte, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que significa carente de calidad, vacío. Puede tener una gran estructura, puede tener una gran forma, puede tener una gran visualización a los sentidos, pero lo vano para Dios es algo vacío. Es algo que no tiene sustento, que no se sostiene a sí mismo. Y la palabra de Dios dice que cuando nosotros sirvamos con esta cosmovisión cristiana, seamos conscientes que haciendo esto, teniendo claro de dónde venimos, teniendo claro que hay un llamado, que hay unos porqués, que hay un gran para qué, que nosotros tenemos algunos cómo que la palabra de Dios nos da, finalmente el gran beneficio es la quietud interior, la convicción en un nivel de conciencia que lo que hacemos a los ojos de Dios nunca es vacío, nunca es inconsistente. Quizás nosotros no nos demos cuenta, quizás otros hombres y mujeres tampoco se den cuenta, quizás inclusive hoy mismo y delante de nuestros ojos no estemos viendo esa cosecha, pero Dios sí la ve. Acuérdense lo que compartimos en la primera parte. La mayoría de las personas que construyeron catedrales en Europa nunca las vieron terminadas. Y quiero decirte algo. Si hay alguien que sabe que nosotros cuando construimos algo con esta cosmovisión cristiana del servicio, lo hacemos como lo hacemos y no es en vano, es Dios mismo. Hablando de beneficios, quiero compartir dos cosas más para terminar. La primera, dice la palabra de Dios en Colosenses 3:23, lo que vimos, y lo quiero complementar de la siguiente manera. Miren, hagan lo que hagan. Me encanta esta versión. Hagan lo que hagan, lo que hagas. No sé qué es lo que haces. Por supuesto que muchos de ustedes sí sabemos lo que hacemos, pero no de todos. No importa. Hagas lo que hagas. Trabajen de buena gana. Como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Conscientes, atentos con esto, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Quiero contarte esto y algún día lo vamos a profundizar. La catedral que estás construyendo, quizás la veas, quizás no, pero va a haber un día, va a haber un momento en que vas a estar y voy a estar y vamos a estar delante del Señor y Él nos va a mirar a los ojos y nos va a decir: siervo fiel has sido, me has servido con mi corazón, has servido con mi corazón y esta es la recompensa que tengo para vos. Hay un día en que cada uno de nosotros va a estar, no sabemos cuándo, no sabemos cómo va a ser. Dice la palabra de Dios que eso será de la noche a la mañana, en un momento, en un chasquido de dedos. Puede ser esta noche, puede ser mañana, puede ser dentro de años, quizás nosotros no lo veamos, pero va a haber un día que vamos a estar frente al Señor. Y el Señor te va a mirar a los ojos y te va a decir: siervo fiel, sierva fiel has sido.
porque has tomado en cuenta de dónde venías, porque escuchaste mi llamado, porque entendiste por qué te estaba llamando, porque tuviste el gran para qué de poder caminar en esa paradoja de no estar para ser servido, sino para servir. Porque entendiste algunos cómo hacerlo para mí, cómo amar y hacerlo con alegría. Y finalmente, es momento de beneficios. Algunos beneficios del servir al Señor en amor y con alegría de corazón los vamos a disfrutar aquí, en este día, en este momento. Cada uno de ustedes puede dar fe de esto. Yo puedo dar fe de esto. Esta es una noche de dar fe de los frutos y los beneficios de haber servido juntos este año, terminando esta noche. Ahora, habrá un momento que esa catedral simbólicamente va a ser recompensada. Y eso lo promete el mismo Jesús una vez más cuando le revela al apóstol Juan la carta que muchas veces no se quiere abrir porque se tiene alguna sensación de que se abre Apocalipsis y sale fuego y azufre. Y Apocalipsis es una de las cartas más hermosas que hay en la palabra de Dios. Y en un momento Jesús le dice a Juan para que lo escriba, escribí esto. He aquí, yo vengo pronto. El Señor Jesús vino hace 2000 años y está prometido que va a volver, pero ya no va a volver para ser clavado en una cruz. Va a volver como Rey de Reyes, Señor de Señores, para un cielo nuevo y una tierra nueva, pero también ¿saben para qué? Para galardonar a aquellas personas, hombres y mujeres, para recompensar, como dice acá en Apocalipsis 22:12, aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Y esta obra no es otra cosa que el servir donde te toque, con una cosmovisión cristiana, con el corazón del Señor. Estos son beneficios, recompensas prometidas para nosotros.